Latitud Cero, una coordenada radial donde se cruzan las distintas voces que marcan el ritmo de nuestra historia. Latitud Cero, ni norte ni sur, simplemente planeta Tierra. Conducción y producción integral de Marcelo Morales Yokobori y María del Carmen Patricia Morales. Les damos una muy cordial bienvenida a una nueva emisión de Latitud Cero, como siempre con las editoriales de Lino Roberto Morales, para reflexionar junto a nuestros entrevistados sobre la realidad del mundo que nos toca vivir. Hola Lino, ¿cómo estás? Bien, gracias Marcelo. Adolfo Pérez Esquivel, un inquebrantable defensor de la no violencia y de la lucha pacífica por la justicia y la libertad. Educador, artista y escritor, es el presidente del Consejo Honorario del Servicio Paz y Justicia de América Latina. Por su compromiso con la cultura de la paz y de los derechos humanos, en el año 1980 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En el acto de aceptación afirmó que no lo asumía a título personal, sino en nombre de los pueblos de América Latina y de manera muy particular de mis hermanos más pobres y pequeños. En la entrevista efectuada por Patricia Morales, aborda los temas de la paz, el conocimiento, la diversidad cultural, la sustentabilidad y cómo se integran en la globalización. Reflexiona sobre la violencia y su promoción en los medios audiovisuales. Corresponde poner de resalto su opinión sobre la paz, que no significa ausencia de conflicto, como habitualmente se cree, sino algo más profundo. Pero escuchemos sus originales reflexiones sobre el tema. Antes de ir a nuestra entrevista de hoy, vamos a disfrutar del barroco italiano. Escucharemos el concierto para dos violines en la menor, Allegro, interpretado por la Orquesta de Cámara Adventista.
Latitud Cero, un espacio para que la aventura del pensamiento sea un diálogo sin fronteras. Latitud Cero, otra contribución de Terra Curanda BZW. Escuchanos en www.terracuranda.org. Patricia Morales entrevistó a Adolfo Pérez Esquivel. Lo escuchamos. ¿Cómo ve usted América Latina en relación a estos 4 temas? El tema del conocimiento, el tema de la paz, de la diversidad cultural y de la sustentabilidad. Yo creo que América Latina está creciendo en desarrollar y potenciar el pensamiento propio, sus identidades y sus culturas. En los últimos años te puedo decir lo que uno ve así en grandes bloques, ¿no? Sí. Que los pueblos originarios comienzan a recuperar su valor y su identidad, su memoria. Hay algo que hay que estar muy atento en el continente latinoamericano, es el movimiento de mujeres. La mujer tiene una incidencia muy fuerte en todas nuestras sociedades, en todos los niveles. Y la UNESCO lo da como el continente o subcontinente que mayor proporcionalidad le otorga a la mujer dentro de los roles. Sí. Yo veo que la mujer cada vez, y no porque el hombre le regaló el espacio, sino porque fue una conquista de las mujeres, en todos los niveles, en todos los campos, del campo de la educación, que prácticamente está en manos de las mujeres, en el campo del desarrollo tecnológico y científico. Yo estoy en la Universidad de Ciencias Sociales, el 80% son mujeres, todas bonitas. Lo otro son los movimientos sociales. Los movimientos sociales como el movimiento Los Sin Tierra en Brasil, el movimiento de campesinos, de organizaciones populares, en el caso de Bolivia, ¿no? Pero podemos hablar de cada país de América Latina. Creo que los pueblos en América Latina dejaron de ser espectadores y con todos los conflictos que esto representa, se están asumiendo como protagonistas. Dejaron de ser espectadores, son protagonistas. Y te podría decir que lo que buscan nuestros pueblos es un eje que es fundamental, es vivir con dignidad. Vivir con dignidad. Creo que eso marca mucho la vida de nuestros pueblos. Yo llevo 40 años recorriendo América Latina, viviendo con la gente, y hay algo que es muy fuerte en el continente. Es esa, incluso en los sectores más pobres, más marginales, ¿no? Que quieren cambiar esa situación y muchas veces la desesperación no se los permite, no pueden. Y por el otro lado veo que frente a todo esto, así como fueron las dictaduras que nos impusieron, sí, a sangre y fuego, con miles de muertos, desaparecidos, yo soy un sobreviviente, en este momento tratan de matar a los pueblos de otra forma, a través de las drogas, de los pacos, de la desintegración social. Esto tampoco es casual. Todo esto que hablamos antes de los medios de comunicación, esta cultura de la violencia, para contrarrestar esto necesitamos de la capacidad de la resistencia cultural, social, política e intelectual, del conocimiento. Porque hoy América Latina está siendo saqueada sin piedad, así como nos saquearon en la época de las conquistas, nos siguen saqueando en el día de hoy. ¿Quiénes serían los que saquean? Saquean los recursos naturales, la capacidad intelectual, el conocimiento. Fíjate, vienen empresas que están tratando de patentar el conocimiento de nuestros pueblos para después cobrar las patentes, ¿no? Hay una gran pensadora que yo la conocía en Tokio, en la India, Vandana Shiva. Ella habla la biopiratería. Fantástica Vandana, una mujer extraordinaria. Habla de la cosecha robada,
¿no? Todos los recursos. Y parece que esto nadie se da cuenta, ni siquiera los campesinos, pero se van apropiando de los recursos de los pueblos. Es un saqueo sistemático, así como sacaron las riquezas, el oro, la plata, recursos naturales. Hoy están robando el conocimiento de nuestros pueblos, ¿no? Aquí estamos hablando del impacto científico y tecnológico. Tendríamos que preguntarnos ¿para qué? La otra cosa, mira, el año pasado yo estuve en un congreso sobre la pobreza organizado por Intermund en Madrid, un organismo internacional conocido. Entonces, durante 3 días se habló de la pobreza. Y entonces me pidieron cerrar el encuentro. Hablamos de la pobreza, sobre la necesidad del desarrollo sustentable, Digo, voy a cambiar este eje. Vamos a hablar de la riqueza. ¿Dónde se concentra y por qué hay pobres? José de Castro, en la geografía del hambre, dice algo muy importante. Los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque le tienen miedo a los que tienen hambre. Esta es la diferencia. ¿Cómo hacemos para que todos puedan dormir porque tienen los recursos básicos satisfechos y que puedan vivir con dignidad? Este es el desafío. ¿Cómo logramos este cambio? Está bien, el siglo XX y esto que llevamos el siglo XXI son los siglos del conocimiento, pero también de los grandes contrastes y de la pobreza. Pero también es el siglo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo. Sí, que nace a través del horror. A través del horror de las 2 guerras. Es cierto. Y también es el siglo donde surge la resistencia. También. De los pueblos, ¿no? Surge la capacidad de la resistencia y creo que también si vemos los signos de esperanza del siglo XX y lo que llevamos de ahora son muchos. Esto que te dije de los movimientos sociales, pero también ahí surge, y no es casualidad que surgió el Foro Social Mundial, donde tratamos de ver. Lo que pasa es que en el Foro Social Mundial tenemos que dar un paso cualitativo sobre esto en la reflexión y en la organización, en las propuestas. De ver qué mundo queremos y para qué, porque decimos otro mundo es posible. Otro mundo es posible es un gran título, me gusta muchísimo, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo podemos construirlo? Creo que hoy se produce también otro fenómeno que para mí es interesante y es esperanzador. Fíjate, los mal llamados pueblos del primer mundo, yo no creo en esto, hay palabrita que no me gusta, estos pueblos del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo, somos un mundo mal distribuido, pero los pueblos técnicamente más desarrollados, con más recursos económicos disponibles, hoy esos pueblos están llegando a la capacidad de la resistencia y hay como un puente entre los pueblos. Latitud Cero, un lugar de encuentro donde la diversidad cultural se revela como un bien común de toda la humanidad. Latitud Cero, otra contribución de Terra Curanda BZW. Escuchanos en www.terracuranda.org. ¿Qué es, en definitiva, el mar? ¿Por qué seduce? ¿Por qué tienta? Suele invadirnos como un dogma y nos obliga a ser orilla. Nadar es una forma de abrazarlo, de pedirle otra vez revelaciones, pero los golpes de agua no son magia. Hay olas tenebrosas que anegan la osadía y neblinas que todo lo confunden. El mar es una alianza o un sarcófago. Del infinito trae mensajes legibles y estampas ignoradas del abismo. Transmite a veces una turbadora, tensa y elemental melancolía. El mar no se avergüenza de sus náufragos. Carece totalmente de conciencia
y sin embargo atrae, tienta, llama, lame los territorios del suicida y cuenta historias de final oscuro. ¿Qué es en definitiva el mar? ¿Por qué fascina? ¿Por qué tienta? Es menos que un azar, una zozobra, un argumento contra Dios. Seduce por ser tan extranjero y tan nosotros, tan hecho a la medida de nuestra sinrazón y nuestro olvido. Es probable que nunca haya respuesta, pero igual seguiremos preguntando: ¿qué es por ventura el mar? ¿Por qué fascina el mar? ¿Qué significa ese enigma que queda más acá y más allá del horizonte? Escuchábamos El mar de Mario Benedetti en la voz de Carlos Eduardo Julián. Y para complementar este segmento artístico, escucharemos un madrigal del compositor italiano Claudio Monteverdi, Lamento de la ninfa, el cual forma parte del 8º libro de madrigales denominado Madrigales guerreros y amorosos. Acercándonos al final de esta emisión, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que Patricia Morales le hizo a Adolfo Pérez Esquivel. Estamos viviendo sociedades conflictivas, contradictorias, de fuertes contrastes, ¿no? Y esto lógicamente va cambiando el pensamiento, va cambiando conductas, valores en la vida de los pueblos. Y lamentablemente estamos en una época de una gran intercomunicación hacia la nada. ¿Por qué hacia la nada? Porque es tal el impacto de la información que no nos permite pensar.
nos neutraliza la capacidad del pensamiento más profundo y del análisis, ¿no? Son impactos que la sociedad recibe y por ejemplo, una noticia que sale en este momento, a los 10 minutos dejó de ser noticia, porque hay otra peor que se superpone dentro de los conflictos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo hace muchos años, leí una obra de André Malraux, Las voces del silencio. Y André Malraux creo que ahí plantea una cosa que es muy profunda, cómo cambia la visión que tenemos del mundo, del arte, de las conductas. No es lo mismo el pensamiento que tenemos nosotros ahora, el pensamiento hace, sin ir muy lejos, 30 años atrás, ¿no? Esta superposición permanente de la información y de un conocimiento que, si no está bien encauzado, no lleva hacia ninguna parte. Entonces, creo que lo otro es, muchas veces hablo de poder escuchar la voz del silencio. ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros? Porque tenemos tal cúmulo de cosas que no nos permite escucharnos a nosotros mismos y no escuchar a los demás, o por lo menos aquello que nosotros queremos y podemos profundizar y escuchar. Y en estos 4 temas que planteaste ahí en el foro de Monterrey, como fue lo de Barcelona, como puede ser otro, como es el Foro Social Mundial, es poner en común el conocimiento, las ideas y tratar de tener objetivos concretos sobre la vida y el desarrollo de los pueblos. Por ejemplo, hoy en esta vorágine de las cosas creo que se privilegia el capital financiero sobre el capital humano. Esta es una de las grandes dificultades que tenemos en nuestras sociedades, donde todo debe ser inmediato y bienes gananciales, pero no bienes para la humanidad. Los bienes espirituales. Y los bienes espirituales. Esto lo vemos prácticamente en todos los niveles. Y creo que tenemos que comenzar a repensar. Yo os digo que en todo esto es importante la memoria. Y la memoria no es para quedarnos en el pasado, la memoria nos tiene que iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos generar y construir la vida, y eso será el resultado del futuro. El futuro se construye con el coraje que tengamos de hacer el presente. Y yo creo que el pensamiento es eso. Cuando hablamos del pensamiento tecnológico y científico, los grandes avances de la humanidad, uno pregunta ¿para quién? ¿No? Cuando vemos que está aumentando la pobreza, aumentando la exclusión social, está aumentando las muertes por desnutrición. Te doy un dato, que no es mío, de la FAO. Dice que por día mueren en el mundo más de 35.000 niños de hambre. ¿Cómo le llamamos a eso? Eso se le llama desperdicio de toda la capacidad científica y tecnológica, claro, porque en realidad es justamente la ciencia que hoy posibilitaría que nadie se muriera de hambre. Claro. Por ejemplo, esto que señalé de privilegiar el capital financiero sobre el capital humano. La devastación de nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, como le llamamos, ¿no? Para plantar soja transgénica, destruir los montes, el medio ambiente, los agroquímicos, porque todo eso es especulación financiera. Eso es conocimiento, ¿no? Es la capacidad científica. ¿Cuánto se invierte en la carrera armamentista? Estamos hablando de paz. ¿Qué es la paz? ¿No? ¿Qué tiene que ver todo esto con la paz? La paz para mí nunca fue la ausencia del conflicto, sino de las relaciones humanas, cómo nos entendemos, cómo nos comunicamos, cómo nos respetamos en las diferencias y podemos convivir y construir juntos en la diversidad, no en la uniformidad. Entonces, la paz es una conquista del espíritu, de la conciencia. Y fíjate, hay cosas que son... Primero, soy un educador. Y como educador, para mí, siempre es un desafío para qué educamos. Lo otro, hay una educación que es una cultura de la violencia, es una cultura de la muerte. Lo vemos permanente. Y esto no es casual. Esto no es que los gobiernos lo dejan, sino que son políticas impuestas. Por ejemplo, más del 80-90% de las películas que se ven en la televisión, que es un elemento que ha penetrado en los hogares, en los medios, son violentas. Hasta los dibujos animados para los chicos son violentos. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a desarrollar su conocimiento, sus sentimientos
esos niños cuando es en la niñez donde le quedan grabadas en su conciencia las conductas, los comportamientos, las ideas. ¿Por qué el aumento de la violencia en nuestras sociedades? Tendríamos que preguntarnos, y esto tiene aquí la raíz, lo que es la educación. Esto que Pablo Freire lo ha señalado permanentemente, yo lo conocía, Pablo, la educación como práctica de la libertad. Ayer leí algo de Pablo Freire muy lindo, que decía, la gente confunde que lo contrario del amor es el odio. No es así. Lo contrario del amor es el miedo a amar. ¿Qué te parece? Entonces, cuando hablamos de la paz, ¿a qué nos referimos? ¿Qué sentido tiene la paz? Porque la paz siempre se confunde con la ausencia del conflicto. Y se piensa que eso es paz. No, puede suspenderse un conflicto, pero es una dominación, no es la paz. Entonces, creo que hay un eje que es fundamental aquí, que es el sentido de la libertad. Sin libertad no hay capacidad de amar. Y sin amor la vida pierde sentido. Entonces, ¿cuál es el eje profundo de la paz en la conciencia y en la vida de los pueblos? Entonces, cuando hablamos del conocimiento, hablamos de la riqueza de los pueblos. Yo creo que la gran riqueza de los pueblos es la diversidad, no la uniformidad. Es como podemos comenzar a reconocernos en esa riqueza que es la diversidad, porque también enriquece nuestras propias culturas. Creo que es muy importante el respeto y la convivencia en la diversidad, como lo plantea Pérez Esquivel. Me permite una analogía con la biología. En la diversidad génica, uno de los factores más relevantes que garantiza la supervivencia de una especie ante las variabilidades ambientales. Nuestra especie, Homo sapiens, cuyo ambiente es mucho más complejo, ¿no debería también extender este concepto a la cultura para asegurar su supervivencia? Creo también atinado señalar que en ocasiones de la historia, las diferencias culturales y religiosas han sido, cuanto menos, condimento de guerras, y que por lo tanto la educación, sobre todo la educación en la tolerancia, es la mejor de las garantías para lograr que las disputas entre sociedades se resuelvan en una mesa y no en un campo de batalla. Hasta la próxima emisión y muchísimas gracias. Latitud Cero, una coordenada radial donde se cruzan las distintas voces que marcan el ritmo de nuestra historia. Latitud Cero, ni norte ni sur, simplemente planeta Tierra. Conducción y producción integral de Marcelo Morales y Okubori y María del Carmen Patricia Morales.